Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Escucha nuestra transmisión en vivo de lunes a sábado. Música a las 24 horas, los 7 días de la semana. Solo en www.naimedia.com.mx. Muy buenas noches a todos. Casi nos agarran aquí en Oxay, como La siempre. verdad es que como diario. No, Andreita nos estaba avisando los segundos. Estaba así, pero es que no saben, aquí estábamos con las noticias que fluyen y fluyen y fluyen bien bonito. Y bueno, agradeciéndole a todos nuestros ciberescuchas que nos están sintonizando un miércoles más fielmente aquí a su programa Mesa de Diálogo. ¿Qué tal con el frío? Esperemos que estén ricos, calientitos en su camita Lo ya. odio. Yo sé, Claudia está de muy mal humor desde que empezó este frente frío, pero bueno, debe de entender que ya estamos en invierno y que no va a ser feliz hasta que vuelva a ser primavera. ¿Cómo estás, Clau? Bien, muy bien, afortunadamente. Pero ya sabes que Andrea, Juanma y mi querida Cris, que siempre están en controles, me encanta, pero me súper encanta que me agarren en curva. O sea, es lo mío. Nos pone a todos como más interesantes Sí, aquí. no, pues eso es la parte interesante del programa, ¿no? Y nos pone así como que, ¿quién? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Avísenme. Ay, sí. ¿Cómo Oye, has estado, Clau? pues no vamos a dejar de lado a nuestros patrocinadores. Ahí traigo un callo. Según yo me peiné hoy. Ay. Hoy era día de no peinarse, mira. Ups. Santa leña. Ay, se lo recomiendo, que ¿Sí? me voy el sábado a llevar a mi hijo y a mis padres a Santa Leña. Pero ya tenemos Tenemos promoción, tenemos por ahí un vale de descuento en su compra o al final de su cuenta. Así que por favor, no vayan a desperdiciarlo, llamen aquí y con mucho gusto les haremos entrega de su super bono de Santa Leña, que por cierto son pizzas a la leña deliciosas, con deliciosas bebidas, la limonada de frutos del bosque y maracuyá deliciosas. Guau, de guau, verdad. Y déjenles comento algo más, sobre todo que en Santa Leña es una cuestión local, son empresarios mexicanos muy jóvenes tratando de repuntar en la cuestión de las pizzas a la leña, pero dificultades por las cuestiones de una obra por ahí aledaña. De verdad, apoyemos a los jóvenes empresarios, démosles una mano para que salgan adelante. Es importante, ellos invierten en ocasiones todo el dinero que han juntado en su vida para poder llegar a ser más. De verdad que los invitamos a Santa Leña y de verdad, se los puedo jurar y si no me hablan a reclamarme, no se pueden arrepentir de qué deliciosas, nutritivas y gourmet están las pizzas. Bien, ellos están en Justo Sierra 2117 en la Colonia Americana, para que también pueden pedirlo a través de su WhatsApp y llegan en 20 minutos y les tienen lista su pizza así para llevársela a casita calientita. Al 2267-5696. 2267-5696. Y Cahuenga. Después de las pizzas nos aventamos una fibra. No, pero el colágeno está bien bueno. sí. Que por cierto, muy recomendado también, ¿eh? Pues miren, se me está mejorando mi cabellito. Ya ven que Pero tú lo estás tomando, ¿verdad? después de 55 kilos. Pero tú lo estás tomando. Sí, estás yo lo estoy con tomando. El colágeno Sí. hidrolizado. Sí, yo lo Excelente. estoy tomando porque necesito reestructurar toda mi esencia y mi parte celular que se fue en los 55 kilos de... Hoy los resiento ya porque no tengo abrigo integrado. No le hace, vale la pena. Por salud vale la pena. Definitivamente. ¿Y Pero qué bueno. crees que tenemos una invitada? Ay, de lujo. Ya sabes. Nosotros, Siempre nos bordando. puro lujo, Nosotros, puro lujo. no, nos volamos la barda. Eh, Cada miércoles. Cada así. miércoles. Sí. Preséntanos la Clau, por favor. Pues está con nosotros nada más ni nada menos que... Ay, ¿qué creen? Ya hice una burrada. ¿Qué hiciste, Le di Claudita? finalizar al video. Ay, mi amor, tan linda. Ay, sí, les digo. Ay, chiquita. Es que lo vamos a hacer de emoción. Está con nosotros Sí. la doctora Candelaria Ochoa, una mujer con un perfil político espléndido. Nos aceptó el estar con nosotros el día de hoy en esta charla en Mesa de Diálogo. Es una mesa de diálogo. Esta es su mesa. Doctora, bienvenida a la cabina de Naimedia. Y pues vamos a empezar con la primera parte,
¿Quién es Candelaria Ochoa? Bueno, yo soy, ya dijo usted, doctora, me especialicé desde hace muchos años en estudiar la condición de las mujeres. En el feminismo de la primera ola se decía la querella feminista, ¿no? Entonces, bueno, pues desde que estudié la licenciatura me acerqué, psicología, me acerqué al tema de la problemática de las mujeres y bueno, pues resulta que me medio especialicé en este tema. Yo nací en Etzatlán, Jalisco. Me vine a los 15 años a estudiar la preparatoria porque en ese tiempo no había preparatoria allá. Ahora ya hay preparatoria regional, pero entonces me vine a Guadalajara, estudié aquí la preparatoria en la escuela vocacional. Luego me metí a estudiar la licenciatura en psicología. Soy maestra en ciencias sociales y maestra, bueno, tienen una especie que se llama diploma superior, que es como una maestría en género y políticas públicas por Flaxo Argentina. Wow. Y luego estudié el doctorado en el CIESAS, que es el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social de Occidente, en donde me especialicé en una corriente allí de antropología política. Muy bien. Y eso es lo que he hecho en mi vida. Trabajo en la Universidad de Guadalajara, cumplo este año 25 años, ya como académica allí, como profesora titular C, tengo el grado alto de ser investigadora y fundé junto con otras compañeras y compañeros el Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara, también ese es mi especialidad. Y luego lo coordiné del 2007 al 2012. Y bueno, ahí hice muchas cosas que luego les iré contando. Sí, nos y tiene sigo que haciendo. contar. Ay, qué bueno que siga haciendo porque finalmente entramos en un conflicto las mujeres profesionistas, en un conflicto de ese trabajo de rivalidad que se puede dar a veces, que no debe de, porque somos seres humanos antes de ser mujeres junto a los hombres y debemos caminar juntos y hay excelentes hombres que han abierto las puertas y las posibilidades de no solamente hacer política a la mujer, sino también de hacer una vida profesional y también de apoyarla en familia, porque luego de repente se da esa complejidad de decir, bueno, o me dedico a ser ama de casa o me dedico a ser profesionista. Y tenemos a veces la fortuna de toparnos con jefes, con compañeros de vida, con amigos, con familiares que comprenden este papel tan importante que tiene hoy la mujer, que no es el papel de la revolucionaria que peleó los espacios por el voto en 1917, como pasó en Inglaterra, con las primeras mujeres que pelearon el voto, o posteriormente con algunas otras que pelearon sus derechos laborales y sus derechos de espacio. Nosotros lo hemos tenido este trabajo durante muchos años, desde que se nos brindó la posibilidad de por derecho humano, de ser votadas, de votar y de ser votadas, y que hemos tenido dentro del ámbito político y del ámbito social perfiles y mujeres con muchísima capacidad que nos han representado y que debemos seguirnos sintiendo orgullosas. Entonces, esta es la parte que nos lleva ahora a la mesa de diálogo. ¿Qué está pasando con las mujeres hoy? Bueno, sin duda todo lo que usted dice es muy importante. Claro que ha habido hombres que han apoyado la condición de las mujeres, salir de la desigualdad, de la discriminación, de la marginación, pero también hemos sido las mujeres que hemos abierto un camino ya muy amplio, muy largo. Y bueno, yo sí puedo mencionar, por ejemplo, en la Revolución Francesa, el Marqués de Condorcet, en un trabajo que tiene muy interesante, que recuperó una filósofa feminista que es Celia Morós. Él dice o dijo en un discurso, el problema de la desigualdad entre mujeres y hombres es que a los hombres los educan en las virtudes, en los derechos y a las mujeres en las virtudes. Y claro, ese es un gran problema porque desde allí las mujeres tenemos una educación que tiene que ver con ser virtuosas, con saber coser, bordar, portarnos bien, estar bellas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso tiene un historial muy largo, muy largo, de siglos, ¿no? Desde 1400, 1500, 1600, o sea, todos los siglos. Por eso yo digo que las mujeres llegamos 200 años tarde a las universidades, sí, pero 20 siglos después a la democracia. Entonces, pues hemos sido enjundiosas,
perseverantes, propositivas, y muchas veces ha habido mujeres, y yo creo que yo incluso lo he sido alguna vez, incómodas, porque no les gusta que el establishment se desacomode, que de repente tengan que voltear a ver a las mujeres cuando no lo habían contemplado. Y muchas mujeres, nosotras mismas, también creemos eso, ¿no? Algunas creemos que las mujeres somos la competencia a sí mismas y no hemos construido un engranaje, una red, un colchón que nos permita verdaderamente competir en condiciones de igualdad con los hombres y que las mujeres también empecemos a saber competir. Porque muchas veces cuando competimos lo tomamos como una cosa personal y no como un tema político. Exacto. ¿No? Yo, por ejemplo, digo que cuando he tenido diferencias con las mujeres, mis diferencias son políticas, no personales. Ajá. Sí, y definitivamente, doctora, yo lo digo, pues en el ámbito en el que nos hemos desarrollado como mujeres, que es la parte política, la parte de la administración pública, pues lo notamos, que a veces no son los hombres los que ponen esta barrera, sino que son nuestras propias compañeras de género que no han entendido cuál es el discurso real del trabajo de la mujer y su papel dentro de estos ambientes. Bueno, son los hombres y las mujeres, Ajá. porque el sistema patriarcal, el sistema de género, no solo es propio de los hombres, también las mujeres Sí, claro. estamos imbuidas en eso. Yo a mis estudiantes de preparatoria, que di muchos años en preparatorias de la UDG, en la prepa 7, en la prepa 1, les decía que yo les daba una materia que era estudios de género y sociedad civil, y les decía que mi materia seguramente no les iba a enseñar 2 más 2 son 4, pero sí a un mejor trato, porque el problema está en que el sistema de género, todo el tema de la desigualdad, todo el sistema patriarcal nos corre por la sangre y nos llega al cerebro, al corazón y a los pies. Y con eso andamos todos los días. Nos lo quitamos hasta que vemos de manera distinta el mundo, pero sobre todo cuando vemos distinta nuestra condición, cuando nos afecta a nosotras mismas. Entonces, somos parte de ese engranaje que hay que desestructurar. Judith Butler, que va a estar en el Paraninfo el día 26 de noviembre, le dice desestabilizar el género, en términos de que esas diferencias tenemos que revisarlas y tratar de hacerlas menos importantes, válgame, para decirlo en sentido más simple. Ajá. ¿No? Menos importantes, o sea, Que las diferencias de género tienen que ser cada vez menos importantes, menos determinantes. Así es, ¿no? Sí, definitivamente yo les digo, es que eso no debe de ir condicionando absolutamente nada. Pero para hacer eso nos cuesta mucho trabajo. Sí, claro. Pues Es es que un hay que trabajo quitarnos social enorme. Es un trabajo personal y Personal, luego social. sí. Y a eso es lo que yo le llamo empoderamiento, porque luego dicen que el empoderamiento es como un objeto, ¿no? Ay, me llevo y me lo tomo. No, Ajá. el empoderamiento es un proceso cognitivo y psicosocial. O sea, que tiene que ver conmigo misma, con que yo me reconozca como sujeta de derechos. Claro. Tiene que ver con mis pares, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo que me muevo con políticos, políticas, con académicas, con académicos, y también tiene que ver con la familia y con la sociedad. Porque si no logramos eso, si no logramos yo que me considere sujeta de derechos frente a los otros, pues tampoco gano nada. Me Claro. quedo yo solita siendo sí. sujeta de derechos en lo individual, ¿verdad? Sí. Claro, y eso no impacta. O sea, te impactará a lo mejor muy dentro de ti, pero no va a salir, no va a repercutir, no va a ser eco. Así es, porque el gran problema de desestructurar o desestabilizar el género es darnos cuenta que puede ser un enfrentamiento y una confrontación personal y social, ¿no? Sí, porque hay que tomar ese valor, ¿no? O sea, la revalorización que debe de darse a la mujer, porque de repente la mujer no se valora lo suficiente como ser humano. Porque así nos han enseñado que no valemos, que somos menos, que no es importante nuestra opinión, que nuestra participación no es importante. Por eso, digamos, remar contra eso que nos han enseñado y que incluso las que son madres nos lo han enseñado o se lo han enseñado a sus hijos y que viene de nuestras abuelas y de nuestras otras abuelas y de las otras anteriores, pues es de siglos, es una historia de siglos.
Doctora, ¿usted cómo considera ahora el comportamiento? Yo cuestiono mucho el comportamiento a partir del concepto de empoderamiento, porque yo se los explico mucho a los chicos en prepa, también soy maestra de prepa. Y les digo, a ver, el empoderamiento no es ir y colocarte en una conducta o una actitud similar a la del género que tienes enfrente, ¿eh? O sea, tu empoderamiento tiene que ser a partir de una serie de procesos, de conocimientos y de defensas de derechos y de colocarte en una posición personal, pero no de irte a emborrachar y a hablar y a ponerte en una actitud similar a la mejor de un hombre. Ese es el gran problema, que no hemos entendido lo que es. Por eso decía, empoderamiento es un proceso cognitivo y psicosocial. Claro. Que luego tiene repercusiones políticas, porque lo personal es político, decían las feministas de los años 70 y se reivindica esa frase. ¿Por qué? Porque tiene que ver conmigo misma, pero también con los otros, con mis pares. Y en ese sentido, no es un objeto, tampoco es una posición económica, sino porque muchas mujeres tienen unas posiciones económicas importantes, holgadas, digamos, pero no tienen poder en su persona. Claro. Y en términos políticos, pues también implica que yo, como soy y me considero sujeta de derechos, también pongo límites de lo que se puede hacer, de lo que yo debo hacer y de lo que no puedo hacer. Entonces es un tema muy complejo, pero digamos, en sentido más simple, el empoderamiento tiene que ver con mi persona y cómo esta persona se relaciona con los otros. ¿Y cómo ha visto esta evolución? Esta evolución de las mujeres desde que se empieza a trabajar más abiertamente con estos derechos, con esta parte del concepto de empoderamiento. ¿Cómo ha visto este proceso evolutivo dentro de la sociedad? Claro. Bueno, yo creo que las mujeres hemos avanzado muchísimo. O sea, yo todavía digo, tenemos muchos baches, pero hemos avanzado sin duda muchísimo. En los años 70 las mujeres eran el 3% de la población económicamente activa. Hoy somos casi el 40% en las zonas urbanas. En las zonas rurales no. ¿Qué tenemos que hacer? Potenciar el trabajo de las mujeres. ¿Cuál es el problema también ahorita de esta casi 40% de la población económicamente activa? Pues que vive salarios más bajos, el 16% en promedio en una empresa. Hemos ganado en las universidades que ganemos lo mismo hombres y mujeres en la misma plaza, pero en otros espacios no. También en algunos espacios, y prácticamente yo podría decir en todos, el tema del hostigamiento y el acoso son una acción permanente. Hoy acabo de leer una nota de las estudiantes del Colegio de México, que es una institución de gran prestigio, pero lo tenemos aquí en la Universidad de Guadalajara. O sea, y lo tenemos en el COBAEG y en muchos otros espacios educativos. Entonces, ser educada o educado no te exenta de creer que las mujeres valen menos y que por eso hay que tratarlas mal, ¿no? Entonces, sí hemos avanzado. En temas de salud, bueno, pues, por ejemplo, la población adolescente de mujeres, tenemos en promedio entre 11.500 embarazos de niñas menores de 14 años, lo cual casi, solo el 0.3% están embarazadas por alguien de su misma edad, las demás son por adultos. Quiere decir que hay abuso de esas niñas, porque una de 14 años pues no tiene la posibilidad de decidir por sí misma. Así ¿no? es. Y en casi el 70% son sus familiares, lo cual es todavía mucho más grave. Sí. ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en los últimos 20 años no hemos disminuido el embarazo adolescente. Y a veces también son políticas demasiado conservadoras, pero sí tenemos que tener una acción, digamos, de confrontación frente a las familias de por qué suceden esas acciones, ¿no? O estas cosas. Y el caso del feminicidio todavía hoy es gravísimo. Gravísimo. Que las mujeres sean asesinadas por un familiar, por su expareja, por su exnovio, por el hermano, por el padre, por el tío. Eso es muy grave, porque quiere decir que también en la familia estamos pasando crisis muy serias y que tenemos que voltear a ver para democratizar las relaciones familiares, ¿no? Sí, yo soy muy atenta a los medios de comunicación y hoy me percaté, no lo había escuchado, la primera ocasión de promoción
denuncia la violencia intrafamiliar. O sea, los monstruos viven en casa, a veces. Y es una política que, bueno, nosotros la hemos venido trabajando desde hace muchos años en materia de educación, de la denuncia, de la cultura de la denuncia. Y hoy, por primera ocasión, escucho ya una información más tácita, más clara, precisamente porque ya se está generando mucha violencia intrafamiliar, claro, y escondida y que pues de repente cuando tocamos temas, yo en lo particular que toco temas en bachillerato que tienen que ver con este tipo de situaciones, pues salen por ahí algunas caritas relucientes en donde pues es cierto, maestra, hay esa violencia, ¿no? Y es muy lamentable que en esta época, en este nivel de época de siglo, estemos viviendo una violencia que ya no deberíamos de vivir. Con tanta información que tenemos, ¿no? Por ejemplo, yo presenté un libro el año pasado en la Feria del Libro, de unos compañeros de León, Guanajuato, que hicieron un trabajo en 13 colonias, y las mujeres se remontan a los 6 años a haber vivido violencia sexual por el padre, el hermano, el tío, el novio de la hermana, el novio de la amiga, etcétera, desde los 6 años. Y yo les decía, y luego quieren que seamos como esquizofrénicas, ¿verdad? Porque más adultas quieren que los amemos y que además tengamos hijos con ellos. Claro. Cuando esos hombres están violentando a otras mujeres o las han violentado, y cómo nos piden a otras mujeres que los amemos. Claro. O sea, es como una especie de esquizofrenia, ¿no? La que nos hacen vivir en este mundo tan violento y tan complejo. Sí, y normalizándolo y haciendo como que no pasa nada. Sí, es algo claro, normal. Además porque te no dicen y tú, ay, ya, no exageres, sí, ¿no? Claro, oye, cuando en realidad delicada, o sea, claro. Todavía hasta te insultan. De repente cuando sufres acoso callejero y te defiendes, todavía te hacen ver como, ay, no sé, es ridícula, o sea, te hago un favor, qué exagerada, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones y lo ven como muy normal. No, y hasta en la misma familia que de repente puedes expresar en un grupo de amigos o en un grupo de familia que digas, ay, pues es que me pasó eso con un varón, ay, qué exagerada. Claro. Pues es que al contrario deberías de sentirte honrada. ¿Qué onda, no? O sea, son situaciones que se han expresado y sobre todo las estadísticas que marcan que más del 97% de las mujeres han vivido un tipo de violencia. Así es, eso es gravísimo. Es gravísimo. Yo les digo, yo siempre decía antes que no debíamos decir por tu hija, por tu hermana, por tu esposa, pero hoy sí creo que les tenemos que reflejar eso. Sí. Mira, por tu hija, por tu esposa, por tu hermana, por tu mamá, madre, ¿no? Sí. O sea que sí, los hombres sí tienen que reconocer que este es un problema muy grave, no solamente para una mujer desconocida para ellos, sino para las mismas familias de ellos que están viviendo por otros esa violencia. Exactamente. No, y sobre todo hacer una reeducación, porque desafortunadamente hay veces que las mujeres están tan acostumbradas a estar violentadas que ellas mismas violentan. Claro. Entonces, y educamos a violentadores. Exactamente. O simplemente provocamos esa situación. Entonces, yo lo noto mucho en los niveles educativos, donde pues todavía están en un proceso de formación y le digo a la niña, no, hija, ese no es tu papel. No, ese no. Tú eres una niña y consérvate como tal. O sea, si en casa hay una situación así, aquí en la escuela no. O sea, aquí en la escuela vamos a reeducarnos, vamos a revalorizarnos como lo que somos. Y no por el hecho de decir, ay, soy feminista. No, sino por el simple hecho de ser un ser humano que debemos de transformar. Claro. Y la verdad es que es un tema que a mí me mueve mucho, porque yo lo veo a diario cómo está la situación de los comportamientos entre varones y entre niños. Me mueve mucho la situación de violencia que hay posteriormente y que de qué tipo de sociedad estamos formando para el futuro, ¿no? Así es, así es. Sí, yo creo que eso es lo más grave que deberíamos pensar en términos de, yo siempre digo, cuando los hijos son deseados por las mujeres, por la pareja,
seguramente son muy queridos. Claro. O sea, entonces debemos educar en que los hijos sean deseados, los hijos Que y sea las un hijas. plan de vida. Que sea un plan de vida, que no lo veas como, ay, qué Se enfado. me chispoteó. Claro, Se me porque además yo chispoteó. trabajé con niñas de la calle Claro. y yo lo veía, cómo habían sido expulsadas de sus casas Claro. por cuestiones, claro, de marginación y pobreza, pero también por el no deseo de la maternidad. Claro. Y de la paternidad, por supuesto. Sí, por supuesto. Porque cuando decimos maternidad siempre sancionamos a las mujeres. Cargamos nosotros, Claro, ¿no? pero no pensamos en que cuando hay niños solos o madres También hubo un solas padre. con hijos, es que los padres no se hicieron cargo de eso. Así es, yo es algo que recalco también muchísimo en esta parte de la formación porque dentro del trabajo, sobre todo de educación sexual, les digo, están embarazados, se embarazan los dos, no más, sí, los dos se embarazan, porque le digo, legal y moralmente debe de haber un resultado de ambos. Así es. Así es. Le digo, y así debe de educarnos. Y yo que tengo varones, les digo, no crean que soy de las mamás que dice, ay, amarren a sus gallinas porque mis gallos andan Ay, no, sueltos. no, No, les digo, yo no soy de esa cultura. Claro. No, porque mis hijos, el No, y te machismo ayudan existe por la igual. mujer. No, y te ayudan igual en casa. O sea, hay que enseñarlos a todo. Y no porque algún día vayan a tener una mujer o vayan a hacer una familia, sino porque aparte ellos algún día no van a estar contigo. Si por ellos mismos tienen que saber hacer todo. Claro. Barrer, limpiar, trapear, hacer todo. Esa es la parte, digamos, del trabajo cultural que tenemos que hacer. Sí. Sí. A mí me preguntaban hace unos días, porque estoy propuesta para dirigir el Instituto Nacional de las Mujeres, y me hicieron una entrevista en una red de mujeres periodistas, y me preguntaban, ¿y cuál es el gran reto? Pues el gran reto es el cambio cultural, ¿no? Claro. Y además lograr que la administración pública se convierta verdaderamente en sus políticas públicas con un programa de igualdad, con un programa que garantice que va a tratar igual a las mujeres y a los hombres, desde la seguridad pública hasta el DIF, ¿no? Claro. O sea, que realmente tiene que tener prácticas en donde todas y todos tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y fíjese que ya se me adelantó, pero Ay. qué bueno. Porque yo ya Bueno. le iba a decir, ¿y qué pasó con el Instituto Nacional de la Mujer? Porque de verdad, lo digo en micrófonos, se lo dije fuera de micrófonos, admiro mucho su carrera, su discurso tan congruente, porque Claro. no es ese discurso de mujeres, fanatismo. de feminismo, de decir, es radical, no esto, no entra aquello, y los hombres y esta política, no, sino es un discurso muy congruente, muy real, que maneja hacia la cultura y en pro del desarrollo de las mujeres. Nos tenemos que ir a corte, doctora, pero ahorita Muy bien. que regresemos vamos a hablar sobre el Instituto Nacional de la Mujer, lo que hizo como diputada federal y lo que vamos a esperar en políticas públicas en materia de género. Y les recuerdo a todo nuestro público que tenemos los teléfonos en cabina. Ándale. Nuestros teléfonos, el 31 13 0401, 31 13 0401. ¡Llame ya! Nos regresamos. Oiga, le cuento algo. Ya sabe dónde están haciendo al mediodía una birria horneada a fuego lento durante más de 8 horas en olla de barro, como en Denantes, en los merititos chilaquiles. Además, la birria se la sirven tatemadita. En los chilaquiles abrimos también al mediodía. Avenida Patria, enfrentito de la Autónoma. Reserve 3647-8773. Escucha nuestra transmisión en vivo de lunes a sábado. Música a las 24 horas, los 7 días de la semana. Solo en www.naimedia.com.mx. Ya regresamos y qué bueno que no escucharon lo que dije. Ahora sí me callé a Ay, tiempo. yo les digo lo que dijo, no se crean. Ah, ya se los he dicho a mis maestros. Bienvenidos. Pues no nomás las carreras pueden ser como muy exclusivas para varones. En ocasiones también la política es muy exclusiva para varones, en muchos sentidos. Pero fíjate Y que- cuesta mucho, mucho trabajo abrirte
en un ambiente así. Te lo digo yo que empecé a los 18 y que tú lo sabes, que tú también estás muy No, chiquita empecé en desde esto. a los 16 años en la política. Yo a los y- 18. Es compleja y es muy difícil. Y yo tengo la satisfacción de decir que si llegué a ser dirigente de una organización a nivel estatal en una afiliación de mujeres, fue por una elección, fue por un trabajo hecho de campo. Yo sí fui de las mujeres políticas que se ensució las chanclas de lodo y que me senté con los campesinos y con las mujeres a trabajar y a hacer chamba. Entonces, yo les digo que sí se puede, que no hay necesidad de hacer otras cosas para lograr los objetivos en materia profesional y en materia política y como mamá y como dice mi marido, ay, si tú eres una mujer 4x4, me siento orgullosa de ti porque eres una 4x4. Le digo, pues tú me ayudaste también, tantito que me ayudaste. Tengo un Claro. excelente marido que ha entendido cuál es el papel que tiene la mujer. Por eso hablo de que sí existen hombres que entienden cuál es el papel que debe de desenvolver la mujer y que más que una rival es un apoyo. Pero me voy a enfocar a algo que fue muy importante porque les digo que yo la admiro mucho por su discurso tan congruente que tiene y que ha tenido como perfil político. ¿Qué pasó en la legislatura pasada? Cuéntenos. Bueno, yo, así como dice usted, me ensucié los zapatos, yo también. Yo gané mi distrito con votos. Fue el distrito 9, la zona norte-oriente de la ciudad, Sí. el distrito más poblado de la ciudad también, 320,000 personas viven en él. Y fui casa por casa. Me parecía como entrar a lo que durante muchos años se dejó de hacer en este estado, que es ver a la gente de frente y hablarle de frente. Entonces fui a caminar el Distrito 9 con un gran equipo, o sea, yo le agradezco a todas las chicas y los chicos que me fueron acompañando puerta por puerta, a mi hermana que estuvo allí, que era la primera en estar en la brigada y la última en irse, y a mi sobrino también. Pero sobre todo creo que lo que la gente necesita es que tú vayas y la veas de frente, Claro. y le digas quién eres. Y bueno, yo soy así, o sea, soy esta, no soy otra, soy una política de carne y hueso. Y además, bueno, lo que he hecho es estudiar también para hacer las cosas bien. Yo, además de que gané el distrito, hice una campaña, digamos, feminista, como decía su alumno ahorita en el internet, una campaña por la dignidad humana de mujeres y hombres, y yo estoy convencida que lo podemos hacer, que podemos tener una ciudad mejor, un país mejor, pero que depende mucho de cuántos granitos de arena le pongamos al botecito. Claro. Porque el botecito es un país y allí todo el mundo le pone algo bueno o le saca, Claro, o lo vacía. definitivo. Entonces yo creo que tenemos que poner muchos granitos todos los días. Yo, bueno, pues fui diputada federal, acabo de terminar el 31 de agosto del 2018 y me desempeñé cerca de 11 comisiones, como secretaria en la Comisión de Igualdad de Género, en la de Transparencia y Rendición de Cuentas, como vocal en la Comisión de Delitos de Género, de Delitos contra Periodistas, de Delitos de Feminicidio, también en la especial de Ayotzinapa. Y bueno, estuve en el consejo editorial y en otras comisiones muy importantes y traté de dar lo mejor de mí. Yo además cada semana regresaba a mi distrito a consultarle a la gente y a informarle lo que yo hacía, porque me parecía que es muy importante. Ahorita tenemos pendiente unas obras de teatro que iban a hacerse en agosto, pero que ha llovido y llovido y llovido, y ahora ya nos empezó el frío, entonces creo que las vamos a dejar para Navidad, para diciembre, porque quiero regresar a mi distrito a decirle a la gente que concluí bien, porque di mi tercer informe, pero quizá mucha gente no se enteró. Lo repartimos puerta por puerta también. Y bueno, pues esta soy yo. Hoy fue una experiencia que yo valoro mucho, no solo personalmente, sino también políticamente. A mí me ha dejado
muchos amigos y amigas, muchos logros. Quizá por esa conformación de la Cámara en ese momento no todas mis iniciativas se aprobaron, pero ahí están en el historial, todo el mundo las puede consultar, Claro. y yo espero que algunas de las que ahora se aprueben, como se retoman las que se han presentado, Así es. espero que se puedan retomar algunas. Por ejemplo, a mí hay cosas que me han hecho reflexionar mucho del trabajo que yo he realizado, y cuando yo concluí mi tesis doctoral, que fue un trabajo sobre políticas públicas con mujeres en extrema pobreza, yo decía que por primera vez el feminismo me había pegado en la cara, porque pues dar pláticas, charlas con especialistas, con estudiantes, incluso aquí con ustedes, pues es de una manera cómoda, pero ir a las colonias de esta ciudad, que ya no digamos de las zonas rurales, de esta ciudad. En pobreza, y encontrarme a las mujeres en las condiciones en las que viven, híjole, me partió el alma. Por eso es que mi trabajo en materia de política y política pública tiene que ver con esas mujeres. Yo creo que muchas de nosotras pues queremos tener clase, estilo, un mejor carro, una mejor vida, sí, pero la gran mayoría de las mujeres son las que quieren vivir dignamente, tener trabajo, llegar a sus casas sanas y salvas todas las noches y tener con qué criar a sus hijos, las que tienen hijos. Entonces, ese es el grueso de las mujeres al que yo volteo a ver muy seguido y que siempre están como en mi trabajo cotidiano. Y yo espero que siga así, porque sé que, a mí me dio un gusto enorme ver que las organizaciones femeninas en el país, no nomás en Jalisco, la están proponiendo para que dirija el Instituto Nacional de las Mujeres. Y que está la propuesta muy fuerte. Y a mí me da mucho gusto, primero, porque es jalisciense, porque tiene un discurso basado realmente en el apoyo, esa sensibilidad y ese humanismo que se requiere en las áreas más vulnerables. Primero porque el género femenino es vulnerable, definitivo. Y dos, por las condiciones. O sea, es cierto, cuando uno va y trabaja en esas zonas sociales en donde no hay las mismas oportunidades que nosotros hemos tenido, híjole, es una situación muy, muy complicada. Yo les decía que criticábamos mucho, por ejemplo, ahora con los migrantes, pero que realmente no sabíamos las historias que había detrás y que son historias fuertes. Y no todos son como se nombraron. Entonces, exactamente. Entonces yo le decía que no podemos ser, no podemos prejuzgar todo este tipo de situaciones a la ligera y decir, ay, no sé, que su gobierno se haga cargo de ellos. Ay, no, pues es que, ¿a qué están haciendo aquí? Y la misma situación se da con las mujeres. Porque luego de repente juzgamos a quienes se han dedicado al oficio más antiguo de este mundo. Ay, no, pues es que es porque les gusta. Les gustan. No. Claro. Bueno, pues yo estoy muy contenta. A mí me sorprendió la carta. Yo estaba en la Ciudad de México y algunas amigas de allá me dijeron que me querían proponer para el instituto. Y entonces crearon una red, todas ellas, y de repente estoy yo allá en la Ciudad de México y me mandan un borrador de carta. Y les digo, bueno, pues está bien, pues adelante, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues fue una carta muy bonita, la verdad es que la redactaron muy bonita. Sí, sí. Y además circuló 2 días en todo el país. Sí. Hubo, bueno, muchísimas firmas, no solamente de organizaciones sociales y civiles, sino también de académicas. Cerca de compañeras de 17 universidades públicas con las que hemos trabajado, proyectos de investigación y seminarios, coloquios que hemos hecho con ellas, y también, bueno, 27 estados de la República que firmaron, y también debo decir que no solamente gente que no tiene partido, sino incluso muchas compañeras de partidos, sí. del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano. O sea, a mí me sorprendió, la verdad, la carta, porque además lo que más me sorprendió es que mis amigas, mis compañeras, mis colegas la llevaron a la oficina de la magistrada Olga Sánchez Cordero y ahí la entregaron en físico. Yo no estaba, yo no fui, pero fueron ellas. Entonces, la verdad es que todo ese compromiso me compromete más, válgame la redundancia, a un trabajo así,
Y bueno, pues me da mucho gusto que me hayan propuesto, yo estoy aquí, sigo haciendo cosas, entonces, bueno, pues creo que es un gran reto, que me siento muy contenta, pero que también es un trabajo que debemos hacer con todas las mujeres. Claro, por Así supuesto. Que no es de que yo me voy a sentar en una silla, sino es un trabajo de compromisos. Sí, claro, y sobre todo de acercarse de los mejores perfiles, de los más sensibles. Claro. Y de hacer un trabajo real, porque estos no son números, las mujeres no somos números. Así es. No somos solo estadísticas, sino Así que es. somos personas de carne y hueso que requieren muchísimo apoyo. Sí, Y por un ejemplo, en trabajo. Jalisco, Ajá. el grueso de las mujeres que Ajá. trabajan en el sector servicios, con menores condiciones laborales que cualquier otra, que una académica, Claro. o que alguien que es maestra, ¿no? Ujú. Entonces tenemos que voltear a ver a ellas, a esas mujeres. Claro. Y bueno, también hay empresarias que viven condiciones difíciles, pero son las menos, pero también tenemos que apoyar. O sea, hay un abanico de mujeres, una heterogeneidad de mujeres. Además estamos las morenas, las güeras, Sí. las rubias, las Las altas, pelirrojas. las chaparritas, las gorditas, las flaquitas. O sea, tenemos una variedad y una heterogeneidad de mujeres que tenemos necesidades distintas. Claro. Las mujeres de las zonas rurales no viven las mismas condiciones educativas, de salud, de trabajo que las de las zonas urbanas. Las mujeres indígenas de este estado tampoco viven las mismas condiciones que una mujer de zona rural que puede llegar a la ciudad. O sea que hay condiciones distintas de vida. Entonces las mujeres del norte no viven las mismas condiciones que las del sur, como las del oeste y las del este. Entonces hay una condición tan diversa, de las mujeres que a todas tenemos que voltear a ver. Sí, y a ver, y platíqueme, ¿cuáles serían estos elementos principales en caso de que, yo digo que sí, y tengo buena mano, doctora, ¿eh? Ay, ojalá. Yo digo que ya va directo. Directo y sin escalas. Y al llegar al Instituto Nacional de las Mujeres, porque lo platicábamos fuera de micrófonos, que aquí en Jalisco sí hay la intención de desaparecer esta área, o esta parte especial de atención a las mujeres. Yo creo que con el afán de decir, bueno, que sea igual, que sea equitativo, no hay que generarles una situación especial, pero sí se requiere todavía de una atención especial al género femenino. Bueno, en 1995 se Ajá. realizó la 4ª Conferencia Mundial sobre las Mujeres. Y hay un documento muy importante que es la Plataforma de Acción Mundial, que está en internet, que todo el mundo la puede consultar. Y allí nuestro país firmó el compromiso de promover mecanismos para el adelanto de las mujeres. Y estos mecanismos se tradujeron en 2 cosas. En los institutos de las mujeres, a nivel nacional, que se aprobó en 2001, aunque en el 95 se creó la Comisión Nacional de las Mujeres y el Programa Nacional de las Mujeres, en el 2001 el Instituto Nacional, y de allí se vinieron en cascada todos los institutos estatales y municipales. Pero también el compromiso de que la administración pública, federal, estatal y municipal, tenía que crear unidades de género al interior de la propia administración pública. Por ello es que ha sido muy importante que estas instancias están en la ley, es un compromiso que los gobiernos asumen para contribuir a disminuir las desigualdades. Entonces no es tan simple como decir, bueno, ya los quitemos. Sin embargo, hay que mejorarlos, ¿sí? No todos tienen las mismas condiciones, no, hay que mejorarlos. Por ejemplo, en un diagnóstico que hicimos en este equipo de transición de INMujeres del gobierno federal, presentamos una propuesta, digamos, muy seria y muy analítica, diciendo lo siguiente, y que además yo lo conozco por varios estudios que conocemos y que tenemos, pero en particular de uno que además leí como asesora de tesis, como lectora de tesis, de que los municipios no le invierten a la igualdad de género, porque el Instituto Nacional de las Mujeres les da 200,000 pesos al año. Entonces, pues los presidentes no le invierten. ¿Para qué? Pues ya tienen esos 200,000. Entonces, lo que hacen es tener un escritorio, una sillita y una persona con una computadora que canaliza
a las distintas direcciones el tema de cuando una mujer llega con un problema. Ok. Y ese es grave, porque esa no Sí. es la política pública. No. Lo que debería hacer esa persona que está encargada de esa instancia es revisar la política pública municipal y decir, aquí tendríamos que hacer eso. En el Estado en el Instituto Jalisciense de las Mujeres recibe 14 millones de pesos del gobierno estatal, pero recibe prácticamente el doble del gobierno federal. Entonces, lo que estamos proponiendo es que sea una corresponsabilidad. Ok. Yo te doy un peso, tú me das un peso o tú le pones un peso. Porque si no, la política queda como solo una responsabilidad federal. Y estas instancias pues son para normar, vigilar la política pública en materia de igualdad de género. Así que yo creo que lo que el gobierno del Estado y ya el gobernador electo, Enrique Alfaro, debería es revisar qué son los avances, en dónde fortalecemos y en dónde contribuimos para mejorar realmente la política pública, no quitarlo por un tema administrativo, eso es muy grave. Claro. Ay, no, vamos a agilizar la administración pública. Exactamente. No, O por economizar. Sí, por sí, sí, sí. economizar, no, ese no es un argumento, No. sino más bien, bueno, ¿qué hemos logrado las mujeres? Yo quiero decirles que también a él le entregué un documento en febrero, un documento de 25, 29 cuartillas, diciendo que la política pública no puede ser o no puede recaer en una persona, ni tampoco en el voluntarismo. Debe ser una política en materia de política pública que requiere 3 cosas: dinero, expertise, pero también voluntad política. Claro. Y no voluntarismo en ese sentido. Ok. ¿No? Entonces, bueno, yo creo que eso es muy importante, que todos las instancias, en este caso, los mecanismos, que en algunos son institutos, en otros son, por ejemplo, en el estado de Guerrero es Secretaría de Asuntos de la Mujer, que todas estas instancias verdaderamente confluyan para disminuir la igualdad entre mujeres y hombres en todos lados y en todos los espacios. Ok. Eso es lo que yo diría, ¿no? Pues Entonces, es que complejo, muy sí, complejo. muy complejo. Me quedé pensando muy complejo porque pues Mira, la cultura nos arrastra. Es que es factible, pero como comentaba justamente la doctora, o sea, es de cuestión de tener voluntad. Sí, y además una cosa que también logramos y que está cumpliendo 10 años en la Administración Pública Federal es lo que denominamos el anexo 13, erogaciones para la igualdad, que es el recurso público que se destina a las unidades de género de cada una de las secretarías. Y entonces estas unidades tienen la responsabilidad de que con ese recurso revisan la política pública de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la de salud, la de educación, la del trabajo, etcétera, etcétera, e impulsa acciones para la igualdad. Supongo que serían, por ejemplo, programas específicos para los miembros internos de las mismas secretarías y lo que pudieran provocar fuera de ellas. Exacto, en el trabajo servicio. hacia afuera. Ah, ok. Lo que pasa es que esa es como que esa es la parte ausente. Yo mi especialidad es en administración pública. Les digo que yo veo muchas lagunas en materia de administración pública, porque si bien estamos llenos de leyes y de reglamentos, hay áreas en donde no están bien definidas las reglas de operación para establecer los programas y aterrizarlos. Entonces, cada quien las interpreta pues como quiere. Claro. Y como en claro, esas áreas no hay jurisprudencia, Claro. pues hacen lo que quieren. Y bueno, el recurso público federal es muy poco fiscalizado. Sí. Por ejemplo, el ramo 33, que los gobernadores tienen manga ancha. Yo espero que hoy ya no. Porque una de las cosas que se está poniendo mucha atención es en estos ramos, Claro. en donde ellos cambian recurso de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, bueno, pues yo creo que ese es un gran tema de cómo gastamos el dinero en materia de igualdad. Porque además yo lo que les digo siempre es, si las mujeres no somos minoría, somos el 52% Pues de es la lo que yo población digo. y además el 52% de las votantes. No, Claro. es lo que yo les decía desde hace muchos años. ¿Por qué tenemos que pelear un espacio Cuando somos que tantos. se supone que lo tenemos por default ganado? Pues porque no hay voluntad política. Ah, sí, Si me no queda hubiéramos claro. judicializado
La paridad, nadie ni nos la siquiera. hubiera regalado. Pues Nadie. Nadie. Sí, Ningún esto del- político te hubiera dicho, está bien, pues vamos a meter mujeres igual que nosotros los hombres. Exacto. No, hombre, No, si no, quiero no. meter a mi No, compadre. y ahora al revés, ahora tenemos hombres que judicializan que en el lugar que ellos quieren estar haya una mujer. Ujú. O sea, ahora quieren hasta voltear Sí, el- porque ahora están peleando precisamente el concepto de género y ellos empiezan a decir, bueno, es que también a nosotros nos están discriminando por Claro. tanta política pública, por tanto Pero apoyo. no, o sea, tan no tenemos igualdad que en las mujeres se gasta apenas el 0.9% del presupuesto federal. Es- De los 5,000 ¿Billones? 900 billones que hay, apenas el 0.9%. Y fíjese, doctora, lo que pasa es que de verdad nos hace falta mucha información. Por eso yo les digo, vengan. Por eso me da vengan. mucho gusto que hoy ustedes me inviten y yo pueda hablar de esto que luego Sí, no hablamos, ¿no? Después Sí, no hablamos informar. porque los medios de repente son así como, nomás te voy Eso a no preguntar toques. esto, Y nomás eso no lo tócale toques. y eso Sí. no lo digas. No, que la gente esté informada porque lo dice. Ay, no. A ustedes las mujeres les dan mucho apoyo. No, Ay, la ustedes información tienen es mucha poder. apertura. No es cierto. Desde el primer momento Claro. en que hay una diferencia salarial, de oportunidades, de posicionamientos en las tomas de decisiones, háblese de la iniciativa privada o de la administración pública, desde ahí estamos viendo que siguen todavía el desarrollo del campo de la mujer muy, muy escaso. Miren, por ejemplo, les voy a dar válgame la redundancia, un ejemplo de la Secretaría de Agricultura. El 0.9% es el presupuesto. Bueno, de ese 0.09, el 8% se va a un programa ganadero. ¿Ustedes creen que ese es para mujeres? Pues no. Pues no. claro que no. En la SEDATU, un gran, no sé, no me acuerdo cuánto ahorita, pero no sé, muchísimos millones, 2,400 millones de pesos que tiene, se van para apoyo a pensión para adultos mayores. No tenemos claridad de dónde está, porque son 2 programas con el mismo equivalente de recursos. En la Secretaría de Educación Pública, desde hace 3 años, no tenemos titular de la unidad de género. Entonces, bueno, de repente cuando una analiza toda la política pública muy puntualmente, se da cuenta de, ay, todo esto está pasando, ¿verdad? Y en el caso de la Secretaría de Economía para mujeres empresarias, apenas se va el 2.5%. Así es. O sea, una nada para las mujeres empresarias. Así que bueno, hay que hacer y revisar todas esas cositas que parecen intrascendentes, pero que a la hora de la vida de las mujeres Bueno, sí. es muy trascendente. Sí, quienes andamos metidos en la investigación, no especialmente de género, sino en todo el ámbito que tiene que ver con el desarrollo social, nos salta y nos brota totalmente los números cuando vemos que la participación de la mujer todavía sigue muy limitada. Así es. Sí, y que quienes han estado picando piedra y quienes han estado luchando, pues nos vienen y nos cuentan experiencias que dice uno, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Claro. Y bueno, por ejemplo, les cuento, como diputada en la Comisión de Igualdad de Género fue una de las comisiones que más iniciativas tuvo. Y solo se aprobó el 12% de las iniciativas. Y todas las fracciones parlamentarias, bueno, había días en que todos presentaban sobre igualdad de género. Todas las fracciones parlamentarias, todos los diputados. ¿Y? Y apenas el 12% de iniciativas aprobadas. Es que son irrelevantes. ¿Ves lo que Porque te no se les digo? ve la importancia de ¿Cómo? que una vida mejor depende de los hombres y las mujeres. Yo a veces les Claro. he criticado en materia legislativa de que es que legislar no es cuestión de rentabilidad. O sea, y así lo ven. O sea, ¿qué tanta rentabilidad en votos y en captación de cámaras me va a dar la iniciativa? Oye, espérate, es que no estás jugando con… No somos mercancía los seres humanos o los pobladores. Somos ciudadanos con necesidades
en donde se requieren iniciativas para el fortalecimiento y el desarrollo, porque pues, si no me desarrollo yo. Fíjate, Clau, nos está comentando justamente Fernando. Dice, algún compañero en clase nos explicó que hablar de esto es estar de moda. Además, una compañera nos explicó que los tratados sí se firmaron por el Estado, pero más de a fuerzas que de ganas. Bueno, México firma todos Los los tratados tratados que habidos le y por pongan, haber. sí es cierto, Todos. Y además los presume. El El problema es que no los lleva a la práctica. Exacto. Yo lo he dicho muchas veces, que siempre en la mira está la Cámara de Diputados y de Senadores, como son unos flojos, nada más cobran, no sé qué. Pero el Poder Ejecutivo ha sido omiso. Total. Porque todos estos acuerdos y todas las leyes, quien las debe ejecutar es el Ejecutivo. Y bueno, tenemos una ley muy bonita de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y la violencia es una acción cotidiana. Por ejemplo, en la Secretaría de Gobernación, que depende del programa contra la violencia, resulta que el recurso no se utilizó. Es que yo creo que no hay violencia. Yo creo que no. Ellos se taparon los ojos. Entonces, don Osorio, que hoy es senador, pues no utilizó el recurso para lo que debería. Y sin embargo no lo regresó a la Cámara, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas tan omisas son las que tenemos que denunciar. Pero es que fíjese, doctora, que hay una situación, la cultura de la denuncia. Claro. O sea, yo les digo que pega más, no un acto, un hecho, sino más bien una omisión, algo que se deja de hacer. Bueno, que en México solo el 3% de los delitos se investigue es gravísimo. Gravísimo. Sí, Tenemos entonces, impunidad a mil. Porque además se investiga el 3%, pero ¿cuántos se resuelven? Pues seguramente el 0.9%, ¿verdad? Eso ya lo sé. Sí. Vamos a un corte y regresamos después con la doctora, que está súper interesante este tema. Ya los veo a todos acá en redes, ahorita les platico, está muy bueno el asunto. Y bueno, le recordamos nuestros teléfonos totalmente en vivo, al 31 13 0401, 31 13 0401. Regresamos. Oiga, le cuento algo. Ya sabe dónde están haciendo al mediodía una birria horneada a fuego lento durante más de 8 horas en olla de barro, como en antes, en los merititos chilaquiles. Además, la birria se la sirven tatemadita. En los chilaquiles abrimos también al mediodía. Avenida Patria, enfrentito de la Autónoma. Reserve 3647-8773. Escucha nuestra transmisión en vivo de lunes a sábado. Música a las 24 horas, los 7 días de la semana. Solo en www.naimedia.com.mx. Buenas noches. Ay, qué fea eres, Claudia. Andrea. No ya me estoy ibas quejando. a empezar a quejarte No. en micrófonos. Yo me siento muy orgullosa de todos los trabajos que tengo. Ándale, pues. Soy mamá, soy esposa, soy amiga, asesoro a mis maestros de la Facultad de Derecho, escribo libros, reviso libros, maestra de la Yo también secundaria hago y de la muchas prepa. cosas, claro. Cocino, aso, Sí. lavo, plancho, Soy cuido a los cositas, mandados. enfermera, psicóloga. Sí, y vivo bien feliz. Sí, es bonito. Claro, yo no me quejo. Nada más que Es aquella, digno. aquella me quiso poner un 4. No, ya nos había avisado, No es Andreita. cierto. Doctora, yo quiero hacerle una pregunta, Buenísimo. justamente aquí en los micrófonos. Comentábamos justamente fuera del aire. Porque justamente cuando hemos tenido como que una época con muchísima información acerca de la cuestión de equidad de género, paridad de género, lo del empoderamiento de la mujer, toda esta cuestión en la búsqueda de una igualdad de género, sigue habiendo tantos asesinatos, tanta violencia, tanto acoso, tantas situaciones que agreden a las mujeres en la calle y en la sociedad. ¿Qué está pasando? Yo creo que se debe a dos cosas. Una, a que las mujeres nos salimos a la calle a trabajar o a estudiar y nos convertimos en una amenaza. Y la otra es porque no están acostumbrados a que haya mujeres como nosotras. O sea, a los hombres les cuesta más. Alguna vez un amigo psicoanalista me decía, es que las mujeres han avanzado más que los hombres, avanzaron más rápido que los hombres en términos de subjetividad y de relaciones, ¿no?
Y yo también pongo un ejemplo que a mí me parece sencillo, pero me sale lo maestra, de que mientras las mujeres alcanzamos derechos y vamos, me imagino como subiendo escalones o caminando, los hombres creen que nosotros los quitamos de esos escalones. Pero nosotras vamos accediendo a derechos y ellos lo que van quitando o lo que se les va quitando son los privilegios de estar en ese nicho solitos. Pues es un privilegio, no es un derecho. De tener la calle solo para ellos, pues es un privilegio, no es un derecho. De tener todos los trabajos, pues es un privilegio y no es un derecho. Entonces, por eso también en esta situación tan complicada se da que las mujeres nos convertimos en una amenaza. Alguna vez un padrino mío, pues que tiene 85 años, me decía, pero las mujeres han venido a quitarle el trabajo a los hombres. Pues sí, pero como un derecho. Porque los hombres tienen solo el privilegio de tener todos los trabajos, ¿no? Hay que cambiar la cultura porque sí estoy de acuerdo que hemos ganado derechos y me siento muy afortunada de todos los derechos, pero también ganamos mucha chamba. Sí, porque las mujeres no nos salimos quitaron. al mundo de lo público, Claro. pero los hombres no han ingresado al mundo de la vida privada. Así es. Ay, O sea, sí. todavía no hay una corresponsabilidad en la vida privada. Y cuando las mujeres salimos a trabajar, no salimos a apoyar o a ayudar, sino a ganar un salario para la familia. Así es. Hay también muchos estudios que dicen que las mujeres invierten casi el 80% de su salario en la familia. Claro. Se va Entonces, todo ahí. Todo allí, ¿no? Entonces, Bueno, en pagos de otras creo cosas que la también. corresponsabilidad tendría que ser mutua, ¿no? Sí. De salir a la vida pública a trabajar y a estudiar, pero también ingresar a la vida privada a ser corresponsable del cuidado y crianza de hijos, de enfermos, de personas de la tercera edad, ¿no? No sé, pero a mí me va a salir ahorita lo maestro. Yo digo que en los programas de estudio, más que tener esos clubs de cositas y algo más, Cositas de algo. deberíamos de tener materias o asignaturas que vayan transformando la cultura del papel que tiene que tomar la sociedad, esta nueva generación. ¿Sí? Tenemos que convocar a nuevos libros de estudio. Porque no podemos tener las mismas imágenes de siempre que siguen promoviendo la desigualdad y que incluso psicológicamente influyen para ver que el comportamiento que hoy exigimos a las mujeres es el mismo de hace 20 siglos. Exactamente, ¿no? Porque yo les digo, no puede ser posible que todavía sigan cuestionando cierto tipo de situaciones o de actitudes que son muy normales ya, o que deberían de ser muy que normales. consideramos nosotras. Las normales. que somos profesionistas las vemos Claro. muy normales. Y que los hombres todavía las sigan teniendo una visión como si, es rebelde, es que es una K. Y no es una K, es una mujer fuerte que ha sabido desenvolverse, se ha sabido desarrollar y ha tenido la posibilidad de potencializar su conocimiento y su inteligencia de manera organizada y ordenada. Claro. Pero no es ninguna K. Pues sí, es parte de lo que tenemos que transformar, ¿no? De cómo nos concebimos los hombres y las mujeres y los hombres. Claro. Porque el tema de la igualdad de género no es de las mujeres. Es de los dos. Es de mujeres, hombres y mujeres. Así es. Porque la desigualdad y la discriminación la practicamos entre mujeres y hombres, pero también entre los hombres y también entre las mujeres. Sí, yo les digo que de repente que las mujeres somos más bravas para discriminar entre nosotras mismas. Porque nos han enseñado eso. Entonces les digo, A no se defender. vale. No, Porque además nos han enseñado que nosotras jugamos con mis trastecitos, con mis muñecas en mi casa. No sabemos convivir en colectivo. Las canicas, la bicicleta, todos son juegos para la vida colectiva y pública. Mientras que los nuestros son juegos colectivos, individuales y personales. además en un espacio reducido. Entonces también eso tenemos que cambiar. Yo por eso siempre. Yo tengo 2 sobrinas mujeres, hijas de mi hermana, y una de ellas decía, yo quiero de Navidad un mundo.
Y ahí vamos a conseguirle El el mundo. globo terráqueo, ¿no? Y yo quiero de Navidad, o sea, siempre pedía cosas que eran difíciles No muy comunes. para no niñas. O sea, que eran fáciles para los niños, pero no para las niñas. Y además me gustaba porque siempre era un reto. Entonces, yo trataba de no regalarles muñecas, sino regalarles cosas de creatividad, ¿no? Claro. Y el año pasado en mi distrito, para el Día de Muertos, hicimos un concurso de calaveras. Entonces les regalé a quienes ganaron libros. Libros, ¿no? sí, estoy A de lo mejor acuerdo. porque es mi vicio, pero libros. Una niña hizo una calavera para Frida Kahlo y busqué libros sobre Frida Kahlo por todo este país hasta que lo encontré, ¿no? Entonces, sí, que tengamos libros, que la niña tuviera la imagen de Frida Kahlo, para mí era maravilloso, ¿no? Claro, claro. Sí, totalmente de acuerdo. A mí Y también de repente me cuando los dicen, niños juegan con muñecas, no pasa nada. No pasa nada, pero el Exactamente. problema es que los papás, o sea, yo conozco, además Sí. como psicóloga es, pero es que juega con muñecas, pero es que se ponen los tacones de su mamá. Y yo le digo, déjelo. Mire, ahorita juega con muñecas y por lo menos se va a enseñar a cuidarlas. ¿verdad? No que cuando son adultos. Las enseñan a golpearlas. Exacto. Sí, que sepan esa cuestión, ¿no? Yo Claro. digo porque yo tengo un pequeño de 3 años y yo nunca le manejo esas cuestiones. Él puede jugar con lo que quiera. Y de repente, mira mamá, encontré el estuche de Ilse, de mi sobrinita la más chiquita, y luego trae cepillitos y todo. ¿Y te puedo peinar? Y peíname. Y arréglame aquí. Y ok, mamá. Te ves muy linda, muchas gracias. Y así yo nunca le digo, no, eso es cosa de niñas. Claro. O sea, no, ¿por qué? O sea, como que nosotros somos los enfermos. Es ¿sí que me es el entiende? estereotipo que lo tenemos tan metido. Nosotros lo tenemos, porque Claro. ellos ni en cuenta. Ellos son tan puros y tan naturales y tan ellos, y nosotros somos los de... Pero lo van aprendiendo Claro. con la imagen. O sea, y los niños y las niñas son como una esponja. Chupan todo lo que les dices para bien y para mal. Yo es lo Y que sí. digo, pues cuando se llama la atención a un niño, le digo, pues, ¿qué traes en la cabeza? Y ese es el gran problema de pensar que quien educa es la escuela. La escuela enseña a sumar, a restar, a leer. es nomás forma. Exacto, forma profesionalmente, pero quien enseña es la familia. Yo Claro. siempre les digo a los padres de familia, ustedes llegan y depositan aquí su barro, literal, en nuestras manos. Si usted me trae un barro muy bien hecho, yo traigo una pieza única, maravillosa. Pero si usted me trae aquí un barrito hecho con pura tierrita, de esa que no va a formar, pues no espere más que un cantarito y a lo mejor medio chueco. O sea, porque usted no me está dando todo lo que yo ocupo para poder entregarle cosas maravillosas. ¿Usted qué está haciendo en casa? ¿No? Y muchas veces la frustración de los maestros cuando salimos de la clase o de la escuela es esta situación de no me funcionó nada con estos chicos, ahora tengo que innovar. Y se la pasa uno viendo y buscando, investigando, y ahora le cambio a la sintonía, y ahora le cambio acá y le cambio acá, cuando muchas veces no es tanto la pedagogía, sino que también traemos chicos con muchas deficiencias. Claro. De casa. Y también porque no hemos entendido que la familia educa y forma. Ujú. No, yo se lo dejo aquí, ahí usted haga lo que quiera. No, Ey, o bien sea, complicado. usted tiene que educar y formar. Y a mí me llama mucho la atención porque los grupos de derecha luego dicen que el Estado nos dé la libertad de educar. Y yo, pues, ¿cuándo se las quitaron? ¿No? ¿Cuándo? ¿En qué O sea, más momento? bien, ¿en qué momento? Más bien, ¿cuándo lo descuidaron ustedes o cuándo no se dieron cuenta que la familia educa y forma? Claro. ¿No? En la escuela aprendes, pero la que educa y forma es la familia. Sí, definitivamente. Y educamos formamos y educamos en la discriminación, en la desigualdad, pero Claro. también podemos educar en el respeto, en la honestidad, etcétera, ¿no? Sí, por supuesto. En esos valores que son éticos. Exactamente. Yo se los decía en la mañana a mis chiquillos de primer año de secundaria, porque me falsearon los exámenes. Y les dije, si creen que a mí me van a hacer tonta y que yo me voy a enojar, no, muchachos, discúlpenme, pero aquí el problema son ustedes. Ustedes son los que se están engañando. Y qué mal, les digo, porque hontan sus valores. Y es porque también ¿Ontan? muchos maestros no tienen la disciplina de leer a sus estudiantes. A mí ayer me decía una alumna, ay, usted es una maestra que sí lee, ¿verdad? Y yo, pues sí, ¿no? Pero a mí también en la prepa 1 y en la prepa 7, cuando di clases, una vez les dije, bueno, todo el mundo va a leer un libro
y me entrega una reseña y copiaron la reseña. No, y no nomás copian, bajan Entonces, de internet. Exacto. Entonces, 3, a ver, vengan. A ver, ¿quién hizo el trabajo? No, que yo. A ver, ¿quién lo hizo? Porque no le cambiaron ni la coma. Y claro, es que ellos parten de que tú no los vas a leer. Exactamente. ¿No? Entonces, pues no, resulta que sí los lees. Sí, yo también. Y ojalá que la actividad de profesoras y profesores sea así, comprometida en la Claro. formación y educación de los hijos, de los estudiantes, porque es enseñarles un modelo también de educación distinto, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Y es padrísimo cuando tú agarras los trabajos y los que ya están todos copiados volteas y sus caritas. A ver, fulanito, sutanito, párense por favor. Y hacen una cara. ¿Creen que no leo los trabajos? Pues sí. No, les dije en la mañana, miren chavos, la verdad es que yo no voy a exhibir a nadie, cada quien ya sabe quién hizo trampa y quién no, entonces esto se los dejo a su alma, qué mal por ustedes. Se pierden. A mí no me pasa nada, ya hice yo mi berrinche, ya les anulé sus exámenes, Claro. pero me preocupa la parte de los valores. Y yo creo que ahí es donde debemos enfocarnos en las políticas públicas, ¿no? En fortalecer todos estos esquemas. A mí me preocupa mucho cómo están las generaciones actualmente. Lo he dicho con varios políticos que me preocupa mucho porque lo veo a la hora de manejar en el tránsito, cómo nos comportamos como conductores, cómo nos comportamos como ciudadanos cuando estamos viendo a alguien que requiere un apoyo y que lo ignoramos, cómo nos comportamos como padres, como hijos, como hermanos, como amigos, como compañeros de trabajo, que si vemos que alguien a lo mejor está en una situación vulnerable y débil, en lugar de apoyarlo, fortalecerlo, no como que, ay, qué bueno, así sirve que se va. Entonces, todo este tipo de situaciones son las que a mí me están preocupando porque son los que están contaminando a las nuevas generaciones. Entonces, si nosotros estamos así, ¿qué nos espera lo que viene detrás de nosotros? Y es tiempo de que tengamos que reestructurarlo. Yo creo mucho en que el país puede cambiar y tiene que cambiar porque me duele el que no haya un respeto a nuestras autoridades, el que no haya un respeto a nuestros gobiernos, a nuestros representantes, porque a final de cuentas son nuestros representantes. Me ha dolido mucho que nuestros políticos se presten a darse una imagen y que les valga, literalmente, no todos, pues, algunos políticos, que les digan corruptos, rateros, penitentes y demás. Entonces, bueno, yo creo que, por ejemplo, yo lo que puedo decirles es que lo que yo viví en la Cámara es que subimos a la tribuna 100 y los otros 400, ¿quién ¿dónde sabe? estuvieron? Entonces, eso es lo que a mí ¿no? me duele, ¿no? Que quienes son los representantes o modelos o imágenes del poder, un poder legislativo de un poder Le ejecutivo, estemos dando esos ejemplos. no estén colocando un ejemplo de liderazgo real y que le estemos cambiando esa imagen a las nuevas generaciones y Claro. que precisamente por eso estamos en las condiciones en las que estamos actualmente. Y yo, como soy muy creyente de la juventud, también creo que es una etapa y que seguramente encontraremos o ellos encontrarán cauces para esa sí, sí la hay. inconformidad, que además es normal, como que todos pasamos por esa etapa de inconformidad, pero que ojalá encuentren un canal, digamos, satisfactorio. Sí, yo les Yo no digo, podría decir bueno, malo, sino satisfactorio Satisfactorio, para sí. sus intereses, para lo que ellos quieren. yo les digo, un granito de arena que la libere, con eso me doy. Ujú. Porque yo sé que con ese uno va a haber más posibilidades y va a haber una productividad. Entonces, ahí es donde no sigo yo en mi insistencia de seguir trabajando en la transformación. Quiero decirte, doctora, que este programa lo ven los alumnos de prepa y de secundaria. Ay, qué bueno. Entre otras. Sí, que mañana voy a estar, a ver, ¿de qué se ¿De trató? qué se trató el programa? Es que hay que motivarlos. Sí, sí, Hay sí. que incitarlos a esto, ¿no? Y a Sí. que participen y a que ellos mismos crezcan y entren en estos procesos de reflexión y Sí, de análisis. Sí, sí, sí. Y cuando tengo así invitados así bien, ay, padrísimos, les digo, véanlo porque de veras les voy a preguntar, ¿eh? No, qué bueno, creo que es motivante y motivador. Yo hace 2 años, yo soy de un pueblo que se llama Etzatlán, bueno, ya es ciudad, pero
para mí es como el Todavía el afecto, terruño. que además voy a ver a mi papá todas las veces que puedo. A veces voy cada semana, a veces cada 15 días, pero bueno, ahí tengo mi ombligo, y además les digo, yo llego allí y se me olvida el mundo. Qué bueno. ¿no? Pero bueno, les comentaba que hace 2 años las maestras, dos de mis maestras fueron a la cámara y estaban muy contentas porque las ingresaron al recinto, les dije aquí me siento y me decían, ay, qué increíble que tú, que fuiste nuestra alumna, estés aquí, ¿no? Y me dio muchísimo gusto que fueran, Claro. porque para mí mis maestras, ellas, bueno, muchas y muchos maestros que he tenido, fueron súper formativas. Claro. O sea, ellas me dieron clase en primaria y en secundaria y fueron para mí así impactantes. Claro. Así que yo espero que usted también lo sea para los estudiantes. espero también, Usted, ¿eh? bueno, las Pero yo dos que también. dan clases, Algo. porque a mí, yo me encuentro a mis estudiantes de facultad o de preparatoria y de repente, maestra, y me da un gusto que me Claro, saluden sí. con cariño. Es muy bonito. El fin de semana estuve en el Museo de Antropología y me encontré a 4 de mis estudiantes. Entonces, maestra, y yo, ay, qué bonito siento, ¿no? No, y Pero en el además- aeropuerto los de turismo Sí. trabajan unos en Aeroméxico, otros en otra empresa, otros en otra. Celebra uno Y sus de repente, triunfos como si fueran de uno. Me da mucho gusto que Por así ejemplo, en que- redes sociales los tiene uno de repente y ya Sí. los ves. Ya se casó, ya tuvo un niño, ya terminó la carrera, ya está trabajando en tal lugar Sí, y bueno, estás sí. tan feliz y dices, bueno, bendito Dios, que sigan y que sigan los Claro. éxitos, cosechando Así que eso. ustedes seguramente serán un ejemplo para sus estudiantes. Y Esperemos este que sí. proyecto es un proyecto abierto que lo trabajamos precisamente para eso, con este fin, de llevar más formación a toda la Conciencias, población, claro. porque realmente quienes nos escuchan y nos ven en línea es una diversidad enorme a la cual siempre estamos agradecidos que nos sigan, Claro. porque es la forma en como nosotros estamos generando y le estamos regresando a la sociedad todo lo que sabemos y lo que en Claro. determinado momento también la sociedad nos apoyó. Y como dice mi hermana, en esta era de la información, parece que no nos informamos, así que su programa también es formativo e informativo. Así es. Claro, y pues qué bueno, se nos acabó el tiempo. Se nos Ay, acabó. Volando se nos fue. Yo sé. Volando en un momentito. Nomás mandar rápidos saludos a Fernando Rubio, a Gigi Peña, Salvador Ponce Sánchez, David Zúñiga, Roxana, a María Ramírez Jiménez. ¿Quién más? A Lupita Mía, a Francisco León Cortés. Saludos a todos, de verdad, muchísimas gracias por seguirnos. Y bueno, ¿cómo se despide, doctora? No, muchas gracias. Pues bueno, que yo espero que nos volvamos a encontrar. Claro Esta es que su casa. sí. En este mundo todas las piedras se encuentran. Claro. Porque rodamos y rodamos y rodamos y nos volvemos a encontrar. Así que yo espero volverlas a ver muy pronto. Esta es su casa y cuando Muchas gusten la y gracias. media está abierto totalmente a sus puertas a usted. Entonces, ya se sabe el caminito, el día que guste, aquí Muy lo bien. esperamos. Muchas Es su gracias. casa. Y el otro miércoles no estuve, pero ahora sí. No, no hay problema. Y yo les agradezco mucho sus atenciones a nuestros queridos amigos y verescuchas. Por ahí también mandarle un afectuoso saludo a un compañero de trabajo que el día de mañana lo van a intervenir, pero sabemos que va a salir muy Éxito. bien. Dios contigo. Así es, Omar. Y estamos al pendiente para el próximo programa del próximo miércoles. Ya se nos fue un año. Rapidísimo. Y seguimos cosechando cada día más gente proactiva, positiva. Así es. Y que queremos el cambio justamente como sociedad. Bienvenidos sean todas las expresiones. Esta es su casa. Y bueno, a mí no me resta agradecerles. Que pasen una deliciosa noche. Cúbranse bien. Mañana seguirá el frío. Ay, sí. Así que bueno, vamos a pasar, esperemos, esta helada temporada lo menos enfermitos y mejor posible. Así es. Nos vemos dentro de 8 días y que tengan un excelente fin de semana, jueves, viernes, sábado, domingo. Bye, bye. Bye bye. Escucha nuestra transmisión en vivo de lunes a sábado. Música a las 24 horas, los 7 días de la semana. Solo en www.naimedia.com.mx.